introducción tenemos la oportunidad de hablar de los sentimientos de los emigrantes. La emigración es una constante en la historia de la humanidad. No es exenta de grandes preocupaciones y conflictos humanos por sus dificultades, intereses e incomprensiones. María Dolores Pérez Murillo, doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, nos mostrará un estudio cualitativo de las emigraciones de España hacia América Latina y viceversa. Analizaremos las características universales de las emigraciones, por encima de las coordenadas del tiempo y del espacio. Iremos desgranando las expectativas, los valores, los sentimientos, logros y desencantos que acompañan a toda experiencia migratoria. Las fuentes de nuestras conferencias son las cartas privadas para los siglos XVI al XIX y los testimonios orales para los siglos XX y XXI. Entonces, pues vamos a contar con María Dolores, que os voy a presentar un pequeño currículum de ella. María Dolores Pérez Murillo, doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, profesora titular de la Universidad y colaboradora honoraria de la Universidad de Cádiz. Es directora del Grupo de Investigación, Intrahistoria, Oralidad y Cultura en Andalucía y América Latina. Sus líneas de investigación están centradas en la intrahistoria de la época colonial de América a través de las cartas privadas, escritas desde Indias, el universo espiritual de América Latina, desde la época prehispánica a la actualidad, historia oral de las migraciones hacia y desde América Latina, y recientemente en los estudios de historia oral. Ha realizado junto a Eva María Díaz Buzón una investigación de historia oral en torno a la base naval de Rota. El cine latinoamericano, sus temas y claves para comprender la historia y la sociedad política de América Latina. Cuenta con más de 100 publicaciones en forma de artículos, colaboraciones en obras y colectivas y libros. Ha viajado por toda América Latina y ha enseñado como profesora invitada en universidades latinoamericanas de Argentina, Brasil, Cuba y Ecuador. Imparte docencia en máster de las universidades de Cádiz y Palencia, Pablo de Olavide, Granada y León. Ha dirigido más de 20 investigaciones de trabajo fin de máster y 9 tesis doctorales, 3 de ellas premios extraordinarios de doctorado. Bueno, pues ella nos va a hablar sobre el tema de las migraciones y bueno, un poco de interés y de preocupación. ¿Por qué te preocupa a ti el tema de las migraciones, ¿no? Y por qué hacer este estudio tan importante sobre esta historia que es constante en la humanidad? Esto le doy aquí, ¿no? ¿Se oye? ¿Se oye bien, no? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Ateneo de Jerez por dar este espacio de hoy para que reflexionemos, hagamos un pequeño debate sobre los sentimientos de los emigrantes. Es un título demasiado ambicioso, demasiado bonito para lo que yo voy a tratar aquí. Entonces, no quiero decepcionarle. El tema de las emigraciones pues siempre me ha interesado. Yo soy hija y nieta de emigrantes en Argentina. La emigración pues la he estado viviendo siempre muy de cerca, con emigración también por parte de la línea de mi madre en Cuba, luego también en Europa, y entonces pues claro, es un tema que a mí particularmente me interesa y me llega al corazón. Y entonces pues tú decías que por qué, pues esa es por lo que yo empecé a investigar las migraciones en los años 90. Bueno, yo siempre, y aquí quiero hacer un minuto de silencio por esas tragedias que nos están ocurriendo continuamente en el Mediterráneo, que está sembrado de cadáveres, y por las tragedias que están ocurriendo también en esa frontera norte de los Estados Unidos, y que si Dios o la vida no lo remedia y tenemos a un Donald Trump, se podrá construir ahí un muro de la vergüenza todavía con más represión y peor para los propios inmigrantes
latino hacia los Estados Unidos. Entonces yo quiero hacer ese minutito de silencio en honor a toda esta gente víctima de lo que es la migración, gente que queriendo buscar una vida mejor en ese derecho en donde no debiera haber fronteras, pues exponen sus vidas. Y máxime cuando estamos en un país como es España y luego esta región de Andalucía, que es de inmigrantes, que es una zona de diáspora continuada, de ida y de venida. Entonces hacemos ese minutito y luego yo empiezo. Pero más que nada lo importante es el gesto, ¿no? Bueno, pues yo he dividido esta conferencia de hoy en varias cosas. Primero, las causas de la emigración. La gente no emigra por gusto, ni emigra para delinquir. La gente emigra por pobreza material, por guerra y porque quiere buscar nuevas oportunidades. Por tanto, muchas veces cuando las migraciones han pertenecido, en vez de asuntos sociales, a ministerios del interior, deja mucho que desear, porque es tratar a los inmigrantes como delincuentes en potencia. Nadie emigra para delinquir, la gente emigra buscando una mejor vida. Si la gente tuviera una buena vida en su lugar de origen, yo creo que nadie emigraría. Entonces, la pobreza material y las guerras. Entonces, como yo me dedico a la emigración hacia América Latina, vamos a empezar viendo cómo esa pobreza material desde el siglo XVI hace que España sea un país de diáspora migratoria hacia América Latina, que como bien se decía, bien decía Cervantes, y luego lo recogía María Teresa León en su obra en el exilio en Buenos Aires, decía: al fin y al cabo América ha sido el amparo de los desamparados de España, ¿no?, el continente americano. Pues entre esas causas de la migración y en esos testimonios, en esos sentimientos, tenemos este primer testimonio, que es un señor que se llamaba Pedro Vázquez, que escribe en México, en un lugar que se llama Sultepec, México, una zona de minas, cerca de Tasco. Escribe en 1576 a su familia, que reside en Salamanca, y les dice que tiene minas, que está rico, y que se vayan para allá con él. Y concluye diciendo que en la ciudad de Sultepec, un día de trabajo vale como 100 en España. Con lo cual aquí estamos típicamente ante una inmigración que la causa primordial es la material. La gente sale porque la gente tiene hambre, y América hispánica se presentaba como el dorado, con las minas de, primero el oro y luego todas las minas de plata de México y de los Andes. Entonces, por otro lado, también vemos otra característica de la emigración. Toda emigración es un proyecto familiar, y esto es universal, desde el siglo XVI al XXI o al siglo XXVIII. Todo emigrante, cuando sale, es para ayudar a su familia, a la gente que ha dejado en su lugar de origen. Y vemos cómo aquí pues hay un interés de ayudar. Por lo menos, si él no viene o no manda dinero, por lo menos la posibilidad del reagrupamiento familiar. Aquí tendríamos otra carta que se escribe en La Habana el 2 de enero de 1824. Es un pequeño extracto de un asturiano que le escribe a su hermano y le dice que le mande. Este asturiano, que está instalado en La Habana, es comerciante, está bien instalado, y pide que su hermano le mande a un sobrino, porque este hombre ya se ve mayor, va a morir,
y se encuentra que su negocio no va a tener trascendencia y no tiene hijos allí, o por lo menos hijos oficiales, y entonces necesita que un sobrino vaya para allá, ¿no? Y le dice al hermano, dice: despierta ya, no eche en olvido el enviarme a tu hijo, mi sobrino Francisco. Sácala de esa pobreza en la que estáis envuelto. Te socorrerá a ti y me servirá de consuelo y alivio, que es todo mi anhelo. Muchas veces el emigrante ya en esa soledad, el final de la vida, y queriendo que su negocio tenga un giro en su familia genética de origen, anhela que su sobrino vaya con él. Dice: vuelvo a repetir, que no lo dejes de la mano, que así lo hará, pues para pobres bastante quedáis en esa, bastante estáis en esa, en España, ¿no? Entonces la causa, de nuevo, la pobreza es lo que hace emigrar, y luego el afán de que esa fortuna, el que ha triunfado, quiere que se materialice, que la herede su descendiente, su ascendiente, su sobrino, en línea colateral directa, la gente que se quedó en su lugar de origen. Aquí tenemos un testimonio que yo lo tomé en Historia Oral en 1976 en Buenos Aires, a una señora de 76 años, originaria de Belén, Málaga, y cuenta por qué se van. A su abuelo dice que lo enterraron prácticamente de noche, el entierro de pobre de misericordia, porque siempre, ustedes saben que los entierros pues había distintos niveles, de primera, de segunda, de tercera, y ya estos que ni iban ni cura ni nada, ¿no? Y dice que los mismos asistentes al acto del entierro hicieron una colecta para ayudar a la pobre viuda y a la hija. Se quedaron en la ruina. Ella cuenta que antes tenían tiendas y tal, pero que lo perdieron todo. Pero sin embargo, tenían un hermano en la Argentina, Rafael, que tenía 19 años. Entonces la viuda, con las dos niñas, la niña una era de 4 y otra de 6 años, pues pusieron rumbo hacia Buenos Aires. O sea, la gente emigra, pero emigra porque se ve pobre, porque no tienen dinero ni para enterrar a sus propios muertos. Y siempre hay alguien allá, siempre hay alguien allá de la familia o paisano que ayudan. Entonces están esas redes de familiaridad y de paisanaje tan fundamentales en todo proceso migratorio. Este es un testimonio de una señora de Villaluenga del Rosario, que nació en La Habana. Y habla pues además este testimonio se tomó aquí en Jerez, lo tomó su propia hija en el año 94, que formaba parte de mi grupo de investigación, y cuenta de cómo esta señora dice que su familia paterna pues tenía unas tierrecitas, ¿no? Unas tierrecitas heredadas del abuelo, pero eran 8 hijos, y su padre tenía 16 años, el mayor de 8 hermanos, y el más pequeño con 8 meses, y pensó ayudar a la familia, y para eso pues emigró a La Habana. Y dice: donde yo nací, porque en el pueblo Villaluenga del Rosario, provincia de Cádiz, no había futuro. Entonces nadie emigra por gusto, y cuando vemos que la gente llega o en patera o llega en esos cayucos y arriesga su vida buscando una mejor vida, es porque la pobreza y porque las guerras los hacen salir de ahí. Esto era un testimonio de un periódico de Granada, haciéndose eco de lo que sucedía en Motril, y lo he traído a colación porque yo soy motrileña y porque además hoy Motril es uno de los puertos de Andalucía junto con Tarifa a donde llegan más inmigrantes. El puerto granadino de Motril, el puerto gaditano de Tarifa es donde están llegando continuamente pateras, y continuamente tenemos esa información en televisión. Pues bien, en 1911 se produce una crisis profundísima en toda la costa de Granada y en la de Málaga, que es la crisis de la caña de azúcar. Y entonces va a haber mucha conflictividad social, va a haber incendios de ingenios azucareros, y a partir de ahí la gente, por el hambre y también por la conflictividad social, se ven obligados a huir a la Argentina. Pero vean ustedes que embarcaban en el puerto de Motril o en las playas, embarcaban en pequeños botes, y en esos pequeños botes de todos los pueblos costeros de Andalucía llegaban hasta Algeciras, y allí esperaban a barcos italianos, barcos franceses, para salir rumbo a la Argentina, a Brasil, a la Argentina o donde fuera, ¿no? Entonces
pues hay un eco, el Liberal de Granada se hace eco de esto. Dice, el vapor Matías F. Valillo acaban de embarcar 271 pasajeros que emigran a Buenos Aires. La idea de Buenos Aires es América, lo mismo es Brasil. Lo que pasa que Buenos Aires, la gente quiere decir América, dice Buenos Aires. Dice, la despedida de la familia y los amigos ha sido emocionante. Todo el pueblo de Motril emigra por falta de trabajo. La crisis comercial es espantosa, porque la crisis agrícola y crisis revolución social que hay en ese momento y al mismo tiempo crisis del comercio. Es de 1911 el documento. Otra causa de emigración, pues es la guerra, lo que significó el reclutamiento forzoso, claro, de los pobres, porque la guerra la hacen la élite, son los que ellos hacen sus pactos, pero luego la carne de cañón, pues siempre la ponen los pobres, los desheredados de la tierra. Entonces tenemos aquí el reclutamiento para ese matadero que fue el Rif, que fue la guerra de Melilla, que fue el norte de África. Esos reclutamientos forzosos que, como ustedes saben, generaron la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Y esos reclutamientos forzosos que en Andalucía generaron el 30% de deserción de los jóvenes andaluces. Desertaron del ejército. Y el que tenía un poquito de dinero, porque también el que emigra es pobre, pero no el más pobre. Porque el mísero, el pobre no le queda más remedio que ir a la guerra. El que es pobre pero tiene algo, algún recurso, vende tierra, vende casa, consigue a través de los usureros préstamos y emigra por la vía clandestina de Gibraltar. Así emigró un 30% de los andaluces que estaban llamados a fila para servir en el norte de África en la guerra de Marruecos. Aquí tenemos un testimonio que yo tomé en San Juan en el año 98 a un descendiente de granadino, en donde habla de cómo su padre en 1915 se vio obligado a ir a la Argentina porque, dice, España estaba en guerra con Melilla, en toda la guerra del norte de África, la guerra del Rif. Dice, y el padre estaba convocado para servir en el ejército. Dice, este fue el motivo que lo decidió emigrar a América. La única que sabía que él embarcaba para América era su madre. Ven ustedes ese sentimiento, lo sabía la madre, ¿no? A nadie más confió su partida. Se desprendió de sus mercancías ya que tenía una pequeña tienda. Yo he dicho que la gente migra, pero tienen que tener mínimamente algo. O sea, los inmigrantes que tenemos aquí para pagar 6.000 euros, que vale una patera de esas que se hunden ahí en las costas de Italia, que no llegan ni siquiera a Lampedusa y que valen 6.000 euros, tienen que tener algo. Si no tienen nada, es imposible intentar salir. Entonces, él tenía un pequeño negocio, juntando un pequeño capital, y como el hijo recuerda esa emigración de su padre, dice, en 2 baúles de madera preparó su equipaje. Su madre le había tejido una bufanda y un saco, un jersey, unos pantalones de paño, unas estampas de la Virgen, una foto de la familia, un rosario que también él guardó emocionado junto con las prendas limpias con perfume del hogar. Embarcó en Gibraltar en un barco italiano. Estamos ante una emigración clandestina. Todos salían por Gibraltar. La travesía duró 30 días, desde Gibraltar hasta Buenos Aires. En Buenos Aires se quedó en el hotel de inmigrantes, que es donde lo alojamos, mucho mejor que lo que hay ahí en esas vallas de Ceuta y Melilla, mucho mejor, porque desgraciadamente vamos para atrás como el cangrejo. Y dice que luego se acordó de unos paisanos, de Diego Ibáñez y de María Vilches, que residen en San Juan, en la Argentina, y pidió San Juan. Entonces vemos aquí cómo funcionan las redes de paisanaje y cómo el testimonio y el sentimiento de la segunda generación idealiza a su padre, y cómo habla de ese equipaje tan cuidado, tan limpio, con olor del hogar, ¿no? Es algo literario, como una segunda generación puede contar la experiencia de los padres. Esto es un señor que tomé yo el testimonio en San Juan, en Argentina, en 2012, y él habla de cómo su familia se fue a trabajar a Brasil, a trabajar en los cafetales. Pero había dos tíos suyos, eran adolescentes y no podían. Y entonces dice, y de contrabando, dice, de España era fácil salir en aquel tiempo, en 1903, para Brasil. Pues Brasil hacía contrato, pero cuando el abuelo se fue, los hijos mayores no los dejaban sacar de España porque se tenían que ir a la guerra. Estamos en la guerra de África. Y de contrabando los mandó por el peñón de Gibraltar.
Allí estuvieron un año. Mi abuelo salió del puerto de Málaga para Brasil con su esposa y los hijos más pequeños. Antonio y José tuvieron que irse por Gibraltar. Y luego él dice que clandestinamente se fueron mis tíos. Y siempre estuvieron sin papeles en la Argentina y no pasó nada. No pasó nada hasta que se sacaron la cédula de identidad en los años 40. Allí estaban sin papeles. Aquí últimamente, desde que estábamos en Europa, se pedían papeles a todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco como la guerra y como la inmigración clandestina. Los chicos estuvieron un año en Gibraltar, pero había que pagarle a las mafias, porque unido a la inmigración hay todo un negocio, hay toda una mafia de lo que vamos a hablar ahora. Y para eso había que tener algo de dinero, ser pobre, pero no el pobre de misericordia. El pobre de misericordia no puede ni siquiera aventurar su vida. Esto lo recoge Elías Mateo de Avilés en un libro que tiene sobre la emigración andaluza a América, en donde la gente, cuando salía en esos barcos de migrantes de bandera francesa e italiana, decían: muera España, mueran los caciques, muera un país que deja perecer a los pobres. Estos gritos se lanzaban desde los barcos de migrantes, desde buques de banderas francesas e italianas. Eran buques, digamos, toda esta migración clandestina vía Gibraltar. Primero estaban en Algeciras y luego ya lograban pasar a Gibraltar, y cuando venía un barco de estos, que podía tardar un año, porque claro, había que pagarle a las mafias, pues la gente cuando salía gritaba esto, ¿no? Aquí tengo un testimonio de una boliviana. ¿Por qué se viene a España? Es un paradigma de los miles que yo he ido sacando, ¿no? Una señora que yo entrevisté en 2010 en Sevilla y me decía: yo me vine porque no tenía para comer, y mi hija salía a la calle y me decía: yo quiero eso, yo quiero aquello, y yo no tenía para comprárselo, y eso a mí me desesperaba. Además no había ni para un tarro de leche, y encima mi marido sin trabajo. Yo dije: me voy y me voy. Yo entré en España como turista en diciembre de 2005, justo la víspera de Navidad. El jueves en la noche le quité el pecho a mi hija y el viernes tuve que viajar a España. Lloraba y me dije: este viaje es para que no le falte nada a ellas. Tenía la niña de pecho y otra niña de 4 años que las dejó en Bolivia, al cuidado evidentemente de la abuela. Ustedes saben, todas las mujeres latinoamericanas que están aquí. Y entonces ella se vino sola para España para buscar una mejor vida y para añorar el reagrupamiento familiar. Un segundo apartado: primero las causas, son pobreza y guerra, y eso es universal desde el siglo XVI al XXI, o querer una mejor vida, pero nadie, ya digo, si está muy bien en un sitio, nadie emigra por gusto. Muchas veces, cuando en los libros de texto que había aquí en Andalucía, cuando todavía no teníamos mucha conciencia de emigración, a pesar de ser una región votada a la emigración, se hablaba de la aventura del estrecho. Para mí, hablar de la aventura del estrecho es frivolizar, y es para mí casi de juzgado de guardia, decir eso, cuando lo que supone atravesar ese estrecho y con un mar plagado de víctimas. Entonces, por eso ya digo que aquí las emigraciones no se estudiaban, era algo que no interesaba, o interesa a los alumnos. Se les introducen los temas de migraciones en geografía o en historia, en los bachilleres y tal. Poco se tiene en cuenta el testimonio o los sentimientos de las personas. Todo es una pura estadística, toda una pura estadística, que es un tema aburrido. Son números, no hay rostros, como diría Eduardo Galeano cuando habla de gente que son, o decía, la gente es número y no rostros. Entonces, hablar de una inmigración desde los sentimientos, desde los testimonios de las personas, es darle rostro humano, voz a los sin voz, de lo que es el fenómeno migratorio. Porque si a los niños se les pone a estudiar estadística, eso aburre a cualquiera, aburre a cualquiera y no hay rostro humano ahí. Bueno, toda inmigración hay clandestinidad y mafia, y la inmigración es el gran negocio, lo mismo que las armas, lo mismo que el tráfico de obras de arte, donde hay un dinero fácil. Porque ven ustedes que una persona en una patera hace poco costaba 1.000 euros, hace 10 años la posibilidad de 3 bonos, ya lo veremos. Ahora costaba salir hacia Italia 6.000, 5.000 y 6.000 euros en estos barcos, ¿no? Entonces, cuando en realidad uno puede ir al norte de África por 50 o 60 euros en cualquier ferry, en cualquier barco, y cualquier persona que venga una patera, 1.000, 2.000 y 3.000 euros.
Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay toda una mafia en los países de ambos lados. En España una mafia que vive de esto, en Marruecos una mafia que vive de esto, y que interesan la frontera para que haya más mafias todavía. Pero estas mafias pues operaban aquí en el puerto de Cádiz magníficamente, en contubernio pues con las autoridades del momento. Aquí tengo el testimonio de un señor que yo lo tomé en los años 90, que retornó de Brasil, y él cuenta lo que le costó, lo que valía emigrar. Emigrar costaba en los años 50, salir de España, 10.000 pesetas. 10.000 pesetas del año 52, para que nos hagamos idea, es lo equivalente ahora a 6.000 euros. Entonces, quien emigra son pobres, pero no los más pobres, hay gente que tiene que vender algo, por lo menos para emigrar. Porque en esos 10.000 pesetas iba el pasaporte. Pasaporte, la mayoría eran pasaportes, era muy difícil conseguir un pasaporte en esa época. O muchas veces, en lo que había sido una guerra civil, en la familia cualquiera podía tener un antecedente de un rojo en la familia, ya no te daban el certificado de penales. Y para que te dieran el certificado de penales tenías que pagar 2.000 y 3.000 euros a la policía, para que te dieran un certificado de penales para poderte hacer el pasaporte. Entonces, entre hacer el pasaporte, certificados médicos, que pedían en muchos países, que los médicos, sin ver al enfermo ni nada, les pedían. En Cádiz había un médico que pedía así los certificados a gogo. El barco, el pasaporte y demás papeles era como mínimo 10.000 pesetas. Y dice que la gente proporcionaba pasaportes, contratos y pasajes de embarque falsos a precios abusivos de 50.000, 30.000, 25.000 y 10.000 pesetas. Eso en los años 50, y 10.000 pesetas es lo equivalente ahora a 6.000 euros. Dice, esta mafia tenía buenos resortes, estaba bien organizada, y cuando lo descubrieron pudieron escapar vía Lisboa, pero luego retornaron. Esta mafia tenía sus propios ganchos, se llamaban ganchos, en lo que América se llaman coyotes, los ganchos que iban por los pueblos reclutando gente para el dorado. Ahora veremos algunos testimonios. Y estos ganchos enganchaban a la gente y especulaban con ellos. Ya veremos más. Bueno, esos mismos ganchos tenían contacto con los consulados latinoamericanos, con el consulado de Argentina en Cádiz, el consulado de Brasil, con los consulados había, con el consulado de Venezuela había todo cartas de llamada falsas, pero tú pagabas una carta de llamada. A mí me decían, es que a mí me reclamó un señor en Bahía Blanca, en Argentina, pero ese señor no existía. Era una carta de llamada falsa que te expedían los consulados latinoamericanos, las autoridades del momento, y los ganchos, que además tenían sus propias pensiones en Cádiz, que alojaban a la gente esperando el barco de las Américas, que muchas veces ni llegaba. Era todo un negocio, ¿no? Pero eso es un negocio de lo que yo he trabajado por testimonios de gente en los años 50, pero ese es el negocio que tienen las migraciones. Las migraciones es un negocio como la industria de armas. Vean ustedes, aquí hay dos testimonios que yo tomé en Argentina. El de la izquierda es de un señor en Rosario que hablaba que por las calles de su pueblo había un personaje tristemente llamado Don Francisco, que en ese pueblo, que estaba a 300 kilómetros de aquí, lo apodaban el tío de Cádiz. Dice que era un sevillano que vivía en Cádiz y era un testaferro de otros que estaban a su vez conectados con los cónsules y autoridades americanas de Brasil y de Argentina. Y en contubernio indecoroso por ambas partes fluctuaban las famosas cartas de llamada que no existían, donde aparecía un reclamante en Argentina que no existía y un señor que pagaba por esta carta de llamada. Así se legalizaba lo que era legal. Era un comercio de trata de blancos. Aquí una señora en Tucumán, en Argentina, nos dice que el tal Don Francisco llegó al pueblo y dice, mi marido habló con él y Don Francisco le dijo que sí, que era verdad que podía venderle los pasajes para irse a América, pero que tenía que darle la plata adelantada. Entonces nosotros agarramos y juntamos toda la plata que teníamos después de haber vendido 2 pedacitos de tierra. Hoy cuando hablamos de inmigrantes latinoamericanos, aquí la gente vende trocitos de tierra, se hipoteca a los churqueros, a las mafias, a los usureros de sus pueblos para poder emigrar. Y se la metimos en el bolsillo al hombre ese, sin que la contara ni nada. Le dimos 10.000 pesetas a cuenta. Él se fue a Cádiz
y quedó en llamarnos, pero pasaron los meses y no nos llamó. Y entonces nos presentamos en Cádiz. Y allí, mientras esperábamos el barco de las Américas, estuvimos en la pensión de don Francisco, es que el negocio era redondo, durante 3 meses, habiéndole de pagar 5.000 pesetas más. Es más, ellos se quedaron sin dinero y el hermano tuvo que venir y pagar 5.000 pesetas al tal don Francisco. Ellos cuando llegaron a América, cuando llegaron a la Argentina, no tenían nada, todo se había quedado en los barcos. Si esto pasaba, digamos, en pequeña escala, que estas emigraciones de españoles en América son de lujo en comparación con lo que hoy son esas migraciones masivas de gente que viene en patera, sí, estas son mafias en pequeña escala que no habrá, que no hay detrás de toda esta migración. Siempre es la frustración, porque mucha gente se quedaba esperando el barco de las Américas. Yo tengo testimonio de gente que murió en la pensión de don Francisco en Cádiz. Y aquí un señor, dice, tenía una confitería en nuestra calle. O sea que el que emigró no es tan pobre, teníamos una confitería. Y cuando lo vimos en Cádiz, ya había transcurrido un mes que se había ido del pueblo para embarcar para América, y lo encontramos con un carro tirando de él, llevando bultos, qué sé yo, porque no sabía qué hacer ni a dónde ir, porque ya no tenía nada y no tenía dinero, estaba en la calle, porque esa es la otra gran frustración que hay en la emigración, el que ese sueño puede estar esperando. Aquí tenemos un amigo que ha trabajado en Tijuana, ¿no? Antonio Palmero, está haciendo un TFM conmigo, y él habla, pues ahí están en la frontera, esperando qué, la ida a ninguna parte. Aquí tengo un testimonio sacado en Ecuador, el año 97, en donde se nos hablan de los coyotes. Los coyotes son en América Latina lo equivalente a nuestro gancho en España, y lo equivalente a los tiburones en el Caribe. En el Caribe le llaman tiburones. Bueno, pues dicen, los coyotes proporcionaban todos los papeles falsos, incluso la cédula de identidad falsa, completamente falsa. Entonces que no difiere nada del documento de los años 50. Mi amigo se fue 3 veces a Estados Unidos y fue deportado, hasta que consiguió un pasaporte falso donde aparece con el nombre de Juan Cueto, aunque él se llama Freddy García. Los coyotes le falsificaron los documentos y es como legal. Pueden ver y muestra la cédula de identidad del amigo, porque además este mismo que cuenta el testimonio, él también fue coyote. Bueno, era una historia bastante interesante que hicimos en un seminario en la Universidad de Cuenca, Azuay, República del Ecuador, en el año 97. Entonces, pues tenemos esos coyotes, tenemos esos ganchos, esas mafias que viven de la emigración. Ir a Estados Unidos a un ecuatoriano le costaba como $12.000, y lo que se supone viajar hasta los Estados Unidos con el paso de Centroamérica y de la frontera de México. Venir a España costaba $3.000. Muchos en los primeros años vinieron como turistas. Después ya empezaron a exigir visas, pero también las visas eran un amaño. En las mismas empresas tú comprabas la visa y comprabas la carta de llamada, lo mismo que comprabas el pasaje de avión para Barajas. Esto es el testimonio también de una boliviana en Sevilla en 2007, que habla ella cómo contactó allí con las mafias para venir para España. Y curiosamente el mafioso era un español de Equipetrol, vamos a ver, de la gente que estaba allí en la zona de Santa Cruz de la Sierra, supermontada en la explotación del gas natural. Dice, fuimos a ese tour es la agencia de viaje, y mi padre dijo, te voy a prestar el dinero para que vayas a España, porque a todo esto el padre tenía problemas, era como medio narcotraficante y tenía dinero, pero había que dejar $2.000 o $3.000 al español. Era una familia española, la que tenía el tour, y tenía ya 2 años allá mandando personas para España, y el viaje costó $6.000. Y el vuelo y todo costó $6.000. En la primera entrevista con el español había que pagarle $500. Y él prometía que cuando llegáramos a España íbamos a tener alojamiento y todo, luego no tuvieron nada. El español tenía 3 hijos y su mujer. Vivía en una casa de lujo en Santa Cruz de la Sierra, en Equipetrol. De la mujer nos quedábamos asombradas de la cantidad de joyas que tenía. Claro, eso era un modelo. Una española con tantas joyas, bueno, pues ellas también sueñan en esas joyas, ¿no? En la casa del español había 6 empleadas, allí iba mucha gente, tenía 12 trabajadores que eran los que llevaban a la gente al aeropuerto. El hijo del español tenía 15 años y el mejor carro. O sea, el chico con un buen coche,
conduciendo. El tour no era una agencia de viaje, era una casa lujosa, y allí todo se hacía a puerta cerrada. 6.000 dólares me costó el viaje y todo, pero luego la dejaron tirar en Madrid. Esto es un mensaje, bueno, una noticia que salió en los periódicos estos de 20 minutos que reparten por la calle. Esto es del año 2010, de un periódico 20 minutos de Sevilla, en donde por 1.000 euros los inmigrantes ilegales podían hacer 3 viajes en patera, es decir, que si los deportaban volvían otra vez, lo intentaban otra vez. Claro, es lógico que la gente salga, si 1.000 millones de personas en el año 2010 viven con $1 al día. ¿Qué podemos comprar con €1 al día? ¿Qué se puede comprar? ¿Cómo se puede vivir con €1 o con $1 al día, ¿no? Un poco lo que sería la despedida, no vamos bien de tiempo, ¿no? La despedida y el viaje, ¿no? Hemos visto las mafias, hemos visto por qué la gente migra, y vamos a ver esos sentimientos de despedida y cómo mucha gente vive el viaje. Aquí tenemos una carta desde La Habana de 1804, en donde es un comerciante, el mismo comerciante que hemos visto antes, que pide que el hijo del hermano se vaya para allá. Y claro, este es un comerciante que tiene dinero y quiere que su hijo, que su sobrino cuando llegue, cause buena impresión. Y entonces le dice al hermano, dice: ropa nueva que debes hacer a Pedrito, todo fino, una casaca de paño, chaqueta para el viaje, 3 pantalones, 3 chalecos, 3 camisas, 2 toallas, 3 medias. Es indispensable que haga un esfuerzo para vestirlo. Este es un señor bien instalado en La Habana y no lo va a dejar mal el pobre que viene de la península, que viene de España a buscar mejor vida allí. Las cartas de migrantes casi todas son muy ricas porque nos van describiendo el ajuar que llevaban, y nos describen también el viaje, nos describen también cómo era el viaje. Hay una carta del siglo XVI que dice que, bueno, que unas tormentas, que se rompió el mástil del barco, que no saben ni cómo llegaron, y que luego la población se diezmaba con pestes, con la peste negra, con epidemias, con enfermedades. La población llegaba diezmada a las costas del Caribe, cuando llegaba o a Portobelo o a Veracruz, o a La Habana. Este es el muelle de Cádiz, porque Cádiz sí tuvo, Cádiz junto con Málaga, y mayormente Cádiz fue el puerto que más volumen tuvo de migración para América del Sur en el siglo XIX y en el XX. Pero ven ustedes que la familia Espinillo y tal, habían sido negreros antes. Entonces es como una adaptación de los coches, de los barcos negreros a barcos de emigrantes. Ahora la industria se reconvierte en la industria de la emigración. Pero era la misma, la transatlántica, la naviera Pinillo y tal, y el famoso Marqués de Comillas. Ellos previamente habían sido negreros, y luego ya pues su flota reconvertida serán los grandes barcos de la emigración para Brasil, para Argentina, para Cuba, etc. Tenemos el testimonio de una señora que yo tomé en un pueblo de Granada, tenía 97 años y emigró a Brasil en 1903, y nos dice que iba en un barco muy grande, casi siempre podía ser el barco del Reina Victoria, que tenemos aquí una imagen del Reina Victoria, de la compañía transatlántica. Y embarca en Cádiz, dice, era muy grande, iba mucha gente, españoles todos, había muchos con el viaje pagado por el gobierno brasileño, porque fue una emigración subvencionada. El barco iba con destino a muchos puertos y países, Argentina también. Viajaba en ese barco un matrimonio que había cruzado el mar 17 veces. O sea que era, por lo que se ve, lo común, una emigración golondrina también, de ir a Brasil, trabajar 3 o 4 años en los cafetales, 3 años, en los contratos de 3 años, volver y luego volver otra vez, y así sucesivamente. El Reina Victoria, el Victoria Eugenia, y luego la gente cuando emigra para América embarca con todo. Esta es una imagen que siempre aparece del Ministerio de Asuntos Exteriores, que pone embarque para La Habana en La Coruña en 1920. La gente cuando se iba a América se iba al nuevo y al otro mundo, con la idea ya de no volver, era como una muerte en vida, entonces la gente se lo lleva todo. Y claro, como América era el nuevo y el otro mundo, también tenemos imágenes de la última confesión antes de marchar para América, o la última foto
antes de embarcar para el otro mundo. Son imágenes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Migraciones, en donde en los archivos se pueden ver estas imágenes de que uno se confiesa, uno se hace la foto ya, la última foto, antes de emprender el viaje sin retorno. Y esta es una máquina de coser Singer que en efecto la embarcaron. Vamos, yo estuve en la casa de estas personas haciendo el trabajo de campo en la ciudad de Rosario, en Argentina, y era una familia que embarcó en el barco, aquí en Cádiz, en el Cabo de Hornos, embarcó la máquina de coser Singer. O sea que esta foto está tomada allí, en la casa de ellos, decía que era la máquina de la abuelita, y gracias a esa máquina de coser, esa familia formada por 4 personas, las mujeres de la familia pudieron trabajar para los sastres, es decir, pegar cuello a las camisas, pegar puño a las camisas, hacer pantalones, y con esa máquina, dentro de lo que era una economía sumergida y un minifundismo, digamos, empresarial, trabajamos al servicio de los sastres. Ustedes saben que en Argentina Evita Perón se hizo famosa porque regalaba a las viudas máquinas de coser, porque cosiendo la gente se ganaba la vida. Sin embargo, esta familia afortunadamente tenía la máquina, y ahí en el barco Cabo de Hornos Buena Esperanza, que se desguazó después de ese último viaje, pues embarcaron la máquina de coser Singer. La despedida, pues ¿qué puede contar a la gente de la despedida? Pues terrible. Dice, la despedida es muy mal, bastante mal. Ya te digo, cuando yo llego a mi casa para despedirme por la calle de la Esparraguera, sentía los gritos de mi madre, y llegamos allí. Mi padre justo había salido de la pieza, porque esta mujer ya habla con términos argentinos, o hablaba. Estaba poniéndose, abrochándose el botón del chaleco y estaba allí llorando. Era todo un drama. Yo no me quiero acordar por qué, para qué. Porque yo estuve en San Miguel de Tucumán y hice el trabajo de campo también entrevistando a esta señora. Y dijo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué recordar ya todo esto, no? Este es el famoso barco Cabo de Hornos Buena Esperanza, que salía del puerto de Cádiz y también de esta misma compañía transatlántica, pero que fue un barco de tropas de la guerra del 14 y se utilizaba para transportar gente a América en los años 50. Es más, tenemos un testimonio de un señor que dice que realizó la travesía, era Cádiz, Dakar, Santos, aunque había otra línea que era Vigo, Lisboa, Canarias, Bahía, Osanto, Río de Janeiro, Uruguay, Buenos Aires. El barco se llamaba el Cabo de Hornos Buena Esperanza. Fue el último viaje que hizo, después se desguazó. Había sido un barco de transporte de tropas en la Primera Guerra Mundial, que se adaptó después para transporte de pasajeros, con unas condiciones pésimas. Allí se dormía como en el ejército, por compañía. Allí había unos departamentos donde dormían 50 o 60 hombres, con pésimo olor, que me recordaba los olores de las compañías del ejército recién acabada la guerra civil. Aquello olía a demonio. Y en ese mismo barco del Cabo de Hornos, en el año 52, esta señora viajó, pero dice que ella estaba perdida. Dice, yo estaba perdida, yo veía la comida y me daba asco. Y había baile, y mi marido me decía, baila, hija. Y yo le decía, a mí me dejas tranquila, que yo me acueste. Luego tenía al Miguel, porque ya viajaron con 3 niños chicos, con 1 año de edad, casi muerto, con una fiebre que volaba. Entonces también un poco la vida en el barco, ¿no? El ir en cayuco, en especie de patera, era lo normal, y sobre todo desde Canarias, donde los alisios a favor llegan fácilmente a las costas de Venezuela. Y entonces, pues esto es un testimonio del año 49, que se difundió por ahí por internet, pero que eso era normal. También tenemos testimonios de gente, que lo veremos ahora, que llegaban como polizones en los barcos. La despedida, pues tenemos aquí alguna imagen de la inmigración a Europa, sobre todo cuando es la emigración de hombres solos, pues la desestructuración familiar es fuerte. Aquí tenemos el desgarro que produce la emigración. Este es un testimonio de un emigrante ecuatoriano en Vera, en Almería, y como él cuenta, la foto está tomada de un libro, no es él, pero es un ecuatoriano. Dice, era una experiencia muy amarga realmente el tener que dejar a la esposa y a los hijos. Yo no estaba acostumbrado a vivir fuera de la familia, me sentía muy, muy extraño, pues jamás en mi vida pensé emigrar a un lugar tan lejano. No estoy yéndome porque quiera abandonarles por falta de cariño, sino más bien porque les quiero y para que mi familia resurja.
con ese pensamiento me vine. Mi partida fue como un parto. Vean ustedes el desgarro de la despedida. Estas son fotos de la emigración a la vendimia francesa del Instituto Español de Migración, que pueden ustedes acceder, ¿no? Ese parto, ¿no? De despedirse de los hijos, de despedirse de la familia, ¿no? Ese desgarro que supone la despedida. A veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y luego siempre los pasos de la frontera son traumáticos. Este es el paso por Bou-Ferrere, en donde los emigrantes para la vendimia francesa pues tenían que soportar la prepotencia y el maltrato de los policías franquistas en los años 70. Y eso lo puedo contar porque yo, como estudiante, en aquella época, en el 75, fui a la vendimia francesa, pero ya al fin y al cabo era una privilegiada. Yo estudiaba tercero de carrera y sí conozco esta experiencia, como un tren que tardaba 24 horas de Granada a Barcelona, que este tren tardó 27 horas en 1000 kilómetros, y luego 7 horas en llegar a la frontera por Bou. Había que bajarse de ese tren de condiciones infrahumanas, en donde en un vagón se iban 8 personas, íbamos 9 o 10, y salir corriendo para coger el tren francés, que eran trenes de la Segunda Guerra Mundial de madera, salir corriendo, porque si no oías tu nombre te quedabas en tierra. Y eso pasaba en Portbou. Y la policía maltrataba a la gente y les trataba como ganado, como animales. Y entonces está una imagen del Instituto Español de Migración, que es el paso de esa frontera. Ven ustedes cómo va la gente apresurada cruzando esa frontera de Portbou a Ferrere. Otra emigración que en España le hemos recordado siempre fue la de mujeres solas, la de españolas en París. ¿Han visto ustedes esa película maravillosa del año 70 de Roberto Bodegas, que inicia dentro de la historia del cine la tercera vía del cine español, que es un cine que divierte y que al mismo tiempo enseña? Y ahora hay otra que se ha hecho con Carmen Maura, que son las nuevas españolas que hay ahora, ¿no? De 2011, ¿no? Pues estas mujeres que emigraban a París para trabajar pues en el servicio doméstico, las españolas en París en esa época y ahora, porque la historia no es lineal ni de progreso, la historia es cíclica y siempre se repite. Hay un artículo de Goytisolo que decía: españolas en París, moritas en Madrid. Porque lo mismo, o ecuatoriana en Madrid, o ecuatoriana en Cádiz, o en Sevilla, o en Jerez, o boliviana, es lo mismo, porque van a hacer los mismos trabajos de cuidar niños, cuidar ancianos, que hacen las latinoamericanas, o las marroquíes, o las africanas en España. Aquí tengo un testimonio de cómo era ese viaje. Un testimonio que yo tomé en Ecuador, de cómo es el viaje de Ecuador hasta los Estados Unidos cruzando México. Como este hombre cuenta, dice: nosotros cruzamos México en 8 días. México es inmenso, a veces vas por las montañas, a veces por lugares horribles. No es conveniente este viaje para una mujer, yo no lo aconsejaría. En un carro íbamos 16 personas, cubiertos con mantas para que no nos descubrieran. No éramos muchos, otros van peor, ya que viajan en camiones con fruta y animales. Mi hermano, que está ya en Estados Unidos, ha sufrido más que yo en el viaje. Él me conversó horrores. Él se fue en un camión de animales, iban oprimidos y el estiércol de los animales les caía encima. No podían hacer sus necesidades, a veces las hacían allí mismo, y el tubo de escape del camión les quemaba la espalda. Una descripción pues, de un señor en Ecuador, en Cuenca, Azuay, en el año 97, me describía ese paso de México. La llegada. Hemos visto las causas, hemos visto las mafias, hemos visto las despedidas, la llegada, ¿no? Pues la llegada, tenemos una carta del siglo XVI, de un señor que le escribe desde Zacatecas, Gaspar Mejía, a su mujer que vive en Dos Hermanas, Sevilla. Y le dice: yo salí de México antes de Navidad, va desde México a Zacatecas, al norte, y me entré tierra adentro, y he venido a una tierra que se dice Zacatecas, donde había unas importantísimas minas de plata, que está a 80 leguas de México, de lo que hoy sería México capital. Tierra despoblada y de guerra, porque hierve la tierra de chichimecas, los indígenas chichimecas que eran bastante aguerridos, ¿no? Una generación del demonio. Y a todo esto, ningún poblado, y agua de 8 en 8 leguas. Una legua que son de 4 a 6 kilómetros, 5 kilómetros, o sea, cada 40 kilómetros agua.
y poca y mala, durmiendo en el suelo y con mucha nieve, porque está en el altiplano. Y con todos estos trabajos llegué a esta tierra que se dice Zacatecas, que es tierra de minas y de mucho trabajo. Un testimonio del siglo XVI. Nada, no cuenta castillo en el aire, no cuenta nada, es realista, aunque siempre en las cartas de migrantes, cuando la gente se establece, suelen contar historias de que les va muy bien, aunque no les vaya tan bien. Aquí tenemos una señora de cómo llegó su padre desde Cádiz a La Guaira, en Venezuela. Dice, mi padre me dejó a mí aquí con 4 años y se fue de polizón, que era como en aquel entonces se fueron tantísimos hombres, padres de familia, porque estaban liados con la política de Franco. Otros se fueron porque en España se vivía muy malamente y querían irse a un país así lejos como Venezuela, que tenía mucho futuro, y tenía futuro en realidad, porque era un país muy rico. Se fueron 6, escondidos en la bodega del barco. Cuando iban llegando al muelle de Caracas, La Guaira, 4 se pudieron tirar al mar. Pero 2 no sabían nadar, se quedaron en la bodega con tan mala suerte que la fumigaron y murieron. Entonces, pues, otro testimonio de los que no cuentan las estadísticas, porque como toda esta gente no es oficial, no tienen números, no existen, esto no existe, no existe oficialmente. Aquí cuenta un señor de cómo llegaron a Venezuela, cómo les parecía maravilloso, todo parecía un portal de Belén, pero al día siguiente se vieron que en esos cerros lo que había era el ranchito, eran chabolas, eran miseria, ¿no? Lo que veían allí cerca de Caracas. Una señora que llegó a Buenos Aires en los años 50 y dice, la impresión es que cuando te vienes así, que te bajas del barco y te ves completamente desamparada y nada, es muy feo y muy triste, por muy linda que sea la ciudad. Feísimo es todo porque no ves ninguna cara conocida, nada, no ves nada, sabiendo que no te espera nadie. Esto es una pareja que llega a Buenos Aires, le esperan y luego emigran hacia San Miguel de Tucumán. Pero ellos tenían gente que les esperaba y su relato es totalmente distinto. No es el relato de Descarro de las otras personas que se fueron sin nada. Ellos les recibieron unos primos y después tomaron un ferrocarril. Y vean ustedes cómo describen el equipaje. Dice, nuestro equipaje era 2 baúles y un colchón de lana enrollado que dentro llevaba mantas, sábanas y un abrigo. Nada más subir al tren, los ladrones compichados nos lo robaron. En el trayecto de Buenos Aires a Tucumán robaron a mucha gente. Esto es un señor de San Fernando que emigró a Brasil y a Sudáfrica, que nos cuenta cuando llegó a Brasil, que se enteró que habían sido cambiados por 800 kilos de café de Brasil. Dice, pero cuando llegamos allí, sufrimos una decepción muy grande, porque donde nos alojaron era un sitio malísimo. Y cuando fuimos a protestar al consulado español, el que estaba allí, que era el que nos acogía, nos dijo que para qué íbamos a protestar al consulado, que nosotros habíamos sido cambiados por 800 kilos de café. O sea, por cada migrante el gobierno español recibía 800 kilos de café de Brasil. Y esto se bañaba entre el sindicato vertical y el consulado. De nuevo, la emigrante boliviana, y podríamos poner muchos más, me dice cómo llegó a Madrid. Dice, llegué a Madrid sin un euro, fui recibida en la casa de una prima mía, una prima de mi marido, la víspera de Navidad, y mis pechos explotaban de leche porque llevaba 2 días sin darle el pecho a mi hija. Mi pecho chorreaba, la hija había quedado allí, y yo lloraba. Me vine sin nada de abrigo, me ayudó la prima de mi marido. La red de familiaridad, de paisanaje, de cómo siempre pues, la llegada del desamparo, el desamparo que siente la gente. Y luego ya si te deportan, la frustración tan grande. Hay un sueño que es la reagrupación familiar. Normalmente, si se triunfa, pues está el sueño de reagrupar. Y luego está también la añoranza, siempre en las cartas. Antes en las cartas, esta señora está escribiendo una carta que en Tucumán, en el año 93, que nosotros la traíamos para acá para un hermano de ella. Pero ella escribía su carta, o ella pues esa magia un poco que se pierde con las redes sociales y estamos perdiendo pues una fuente maravillosa, ¿no? Esta es una carta que desde México una señora que está desamparadísima en el siglo XVI escribe a su hija que reside en Sevilla. La historia de esta mujer es que ella ha emigrado a México en 1577 con su marido y cuenta que el viaje ha sido malísimo, que el barco, el mástil se medio rompió, que hubo pestes, que hubo de todo y que por fin llegaron a Veracruz.
Pero estando en Veracruz, a su marido le dio una fiebre, le dio una enfermedad, una peste, y el marido murió. Bueno, lograron llegar hasta México capital, pero luego allí muere el marido. Y ella se queda viuda, dice, y desamparada, a tan lejos de mi tierra natural, y en tierra a donde no me conocen, que no quisiera sino volverme luego a la hora, si hubiera alguna persona de quien me pudiera fiar. Porque quiere volverse en el siglo XVI, cuando un viaje, pues, tardabas 3 meses, pues tenías que llegar hasta Veracruz, luego la flota, que el barco se podía hundir, los riesgos que se corrían. Por amor de nuestro Señor, ruego, hija, le pide a la hija, que vive en Sevilla, que roguéis a mi hijo y vuestro marido, o sea, le dice al yerno Pedro Díaz, que sobre todas las mercedes que me ha hecho, sea esta, que si posible es, aunque el camino sea tan largo y peligroso como es, venga por mí. El desamparo de la mujer que se sentía sola al llegar a Buenos Aires, de la mujer que se siente sola, viuda, ha muerto el marido, y pide que por lo menos alguien, porque además es un riesgo volver, retorne por ella. Esto es un testimonio también de ese reagrupamiento familiar, de una carta del siglo XVI firmada en Charca, el Alto Perú, Bolivia, lo que hoy sería la ciudad de Sucre, la ciudad de Sucre. Y es un señor que le escribe a la mujer y dice que está espantado porque en 3 años no sabe si están vivos o muertos. Dice, señora, habrá 3 años que escribí a vuestra merced y estoy espantado no haber visto cartas vuestras, ni sé si son vivos ni muertos. Suplico me escribáis, ni de mis padres ni de mi hermano no tengo carta, es mi voluntad que os vengáis a estos reinos del Perú, provincia de Charca, con vuestros hijos y hermanos, y mira que no hagáis otra cosa por amor de Dios, porque yo estoy muy arraigado, él tiene negocio, está bien, está pidiendo el reagrupamiento familiar, no solo de su mujer y de su hijo, sino de los hermanos también. Entonces vemos el proyecto familiar que tiene todo proceso migratorio. Esto es otra carta que un padre escribe a una hija en Lepe. La hija vive en Lepe, se llama Isabel, y el padre está en México y está instalado con mina en el siglo XVI, 1582, y la hija no se quiere ir por lo que sea, o está aquí enamorada o lo que sea. Entonces una de las cartas le dice, lo primero es que, so pena de mi maldición, y que en mí no tendrás padre, ni yo te llamaré hija, porque aquí podemos hablar mucho de valores patriarcales, de machismo, etcétera, que vista esta y entendida mi voluntad te venga a esta tierra luego determine y poner por obra lo necesario para el viaje, porque como padre que desea tu bien, pretende tu venida acá, en donde tienes casa y hacienda que yo he comprado para ti, que me cuesta 12.500 pesos, en donde hallarás negros y negras que te sirvan, donde tendrás todo el descanso que quisieres. Además de esto tienen muchas minas, rocas que valen mucho dinero. Este hombre, pues legal o ilegalmente, ha hecho una fortuna inmensa, y las fortunas, el bien material, tienen sentido si hay un heredero. Si no hay heredero, hay un amor materializado de los padres, una proyección en los hijos, en que los superen, o en carrera, o en lo que sea, y el amor materializado porque sea heredera universal. Y entonces, como el padre pues insiste en que la hija, que vive en Lepe, vaya para allá. Esta es una carta de una señora, Inés de Solís, que está en México, que se ha quedado viuda, que está sola, y le escribe a su hermana en Medina del Campo y le dice que le ruega que le escriban. O sea, la gente se encuentra desamparada, pide que le escriban. Deseo saber de la salud de vuestras mercedes, y no me dejen de enviarme para acá algún hijo o hija, que tengo gran deseo de tener acá alguno de ellos. Todo el mundo quiere un sobrino, aunque ella tiene un hijo, pero todo el mundo quiere como perpetuarse con la familia de acá, con quien yo me consuele, porque estoy muy sola, y también porque mi hijo conozca sus deudos y parientes, ¿no? Entonces, ella vive en México, está mucho tiempo, es más, incluso en esa carta amenaza que se va a ir a la China, se va a ir a Filipinas en el galeón de Manila, va a embarcar desde Acapulco, si no llega algún familiar de ella para allá. Como epílogo, yo pondría de que la gente, su universo mágico, los emigrantes siempre lo llevan. Esta es una imagen de la Virgen de la Angustia que hay en San Juan, en Argentina, en un pueblo de San Juan, en Albardón, donde hay muchos granadinos. Y entonces, pues, en la iglesia del pueblo, pues, los emigrantes, cuando llegan y cuando se han afincado, intentan conquistar los espacios mágicos religiosos y poner su Virgen allí en la iglesia, no en el altar mayor, pero sí que le hagan allí una capillita. O bien esto que yo le llamaba un altar, pues, de un emigrante español en Tucumán, en donde tenía la foto de su padre, las muñecas marín, ¿no?,
la idea de España, una flor de plástico y sus nietos, ¿no? Yo un poco le había llamado el altar de los emigrantes, su ancestro, porque el padre fue el primero que fue para la Argentina y retornó el recuerdo de España, y los nietos y bisnietos que eran el futuro. En el universo de los emigrantes, esta señora estaba tomando mate. Ella, española, emigrada en los años 50, cuando le hicimos esta foto, dijo que bueno, que no le importaba que le hiciéramos la foto, porque en Argentina hay un refrán que dice que cuando la gente prueba el mate ya no va a volver. Entonces era una emigración ya sin vuelta. Y estos eran unos señores que vivían en Rosario, en donde estábamos en casa y dijeron: haz una foto para que vean lo ubérrima en España, lo ubérrima que es América, que una merlucita tiene otra dentro. Decía, aquí todo es grandioso, aquí hay de todo, aquí hay mucha comida. Un poco también la idea que los emigrantes pretenden vender a los paisanos, porque si no, pues su viaje hubiera sido una frustración, un fracaso. Dice, no, es la foto, porque es la merluza que compramos, y tenía la merluza, otra merlucita dentro, el pescado, otro pescadito de esto. Dice, para que allí en España vean que aquí no nos morimos de hambre, ¿no? La Virgen del Cisne, que está en el Santuario de Loja en Ecuador, pues aquí los emigrantes ecuatorianos en Madrid y los emigrantes ecuatorianos en Almería la tienen también, esta misma Virgen del Cisne, han logrado que ya esté en las iglesias. En las mismas iglesias pues han conseguido que quizá algún párroco que se enrolle bien pues permita que pongan allí una foto de la Virgen del Cisne con unas velitas, ¿no? Unas velitas de plástico. Esta es la Virgen de la Aparecida, patrona de Brasil, estaba en un bar de unos brasileros en Sevilla, ¿no? Entonces los emigrantes pues emigran con todos sus iconos, sus banderas, sus vírgenes, la Virgen de la Aparecida, patrona de Brasil. Pero veamos el sincretismo religioso, porque él es muy brasilero, con su bandera de Brasil, con su reloj, con sus bebidas brasileras, pero con un San Pancracio con peligro. Entonces, un poco en esos símbolos identitarios, un poco hablar de ese sincretismo, de cómo los emigrantes van adoptando también pues, los iconos del país receptor. Y para que ustedes vean la multiculturalidad, pues pone caipirinha, ¿no? Azúcar, líbano, cachaza, la fórmula, y luego pone, tenemos rebujito, bar de Sevilla, de unos brasileños, y entonces pues vemos esa multiculturalidad, que no interculturalidad, porque desgraciadamente hemos perdido la oportunidad de convivir aquí con los emigrantes. Esa oportunidad se ha perdido y ahora hay multiculturalidad, pero son mundos que no nos entendemos. ¿Cuál es el afán de un inmigrante? Siempre construir una casa. La gente invierte, si ustedes han conocido aquí inmigrantes latinoamericanos, todo el mundo está mandando dinero a la madre, a la familia, para que cuide a los hijos, y para que hagan una casa, para construir una casa. Estas casas están tomadas en Ecuador, en la provincia de Cuenca, y hay casas terminadas y otras casas que no están terminadas. Al estilo norteamericano, son emigrantes que están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos ya en Estados Unidos o en España han hecho aquí otra familia y ya dejan de mandar dinero, entonces las casas se dejan así, sin construir. Otras están terminadas, ven ustedes un poco ese estilo de columna y medio salomónica, que imita un poco las casas, los Falcon Crest de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora imitan las casas españolas, los adosados españoles, en esta. Siempre la ilusión de un inmigrante es construir una casa y volver a su lugar de origen. Es más, yo hablaba con una señora de Colombia y me decía que estaba pagando lo de los muertos y tal, lo del ocaso, para que cuando muriera ella la enterraran allí en el cementerio de una ciudad de Colombia que se llama Sevilla. Dice, para que me entierren allí en Sevilla, dice, porque yo no quiero resucitar aquí, la Sevilla de España, dice, yo no quiero el día de la resurrección de los muertos resucitar aquí con gente desconocida. Yo quiero que cuando me muera, ya aquí mis hijos están, yo ya no voy a volver. Si ha mandado dinero y se ha hecho una casa que vive toda la familia en la casa, dice, pero yo sí estoy pagando lo de los muertos para que me entierren allí para el día de la resurrección de los muertos, estar allí. Y esto es un poco el testimonio que yo le tomé a una brasilera aquí en España, en donde decía que lo duro que es emigrar y que si ella volviera a empezar, pues no lo haría. Y como la identidad de las mujeres que emigran es ser madre, porque en América Latina la mujer puede tener 5 hijos de 5 padres distintos, los padres no hacen caso de nada, son las mujeres las que tiran para adelante
con las casas, luego la abuela, luego las cuñadas, y dice ella, yo salí de Brasil porque yo trabajaba mucho, trabajaba en un puesto de gasolina y trabajaba de limpieza en una tienda, 2 empleos, y juntando todo no daba. Llegaba al final de mes y no daba para comprar las cosas para mi hijo y mantenerlo allá. Era lo mismo, lo mínimo, lo básico, y yo hablé, mi vida no puede quedar así, yo no tengo casa, yo estoy ganando mal y mal para comer, yo tengo que dar una decisión en mi vida. Y fue cuando mi madre me llamó para venir acá. La madre estaba primero en Lisboa, luego se vino para España. Mira, para serte bien sincera, me decía la mujer, contigo, si yo fuese a volver atrás, yo no hubiera venido para acá, porque es así. Yo fui madre y no fui madre. Yo fui una persona que tuvo 4 hijos, pero no tuve presencia en la vida de ellos. Yo les daba de todo. Yo nunca estuve presente en la vida de mi hijo. Así, yo tuve presente, no les dejaba faltar nada, compraba ropa para comer, de lo bueno y de lo mejor. Eso yo siempre se lo di a mis hijos. Pero mi presencia de madre, la mujer empezó a llorar, ¿no? Porque lo que pasa con muchas de estas mujeres que se han venido, que los hijos los dejaron chiquitos, que cuando llegan ya los hijos no las conocen y que ya tampoco están bajo la custodia de la abuela y forman parte ya de pandillas callejeras, discriminados, marginados, te vienes por los hijos, pero luego ya has perdido también a los hijos. Y ven ustedes cómo Telefónica de España, en el año 2007, cuando la crisis entre el 10 y el 7, vendía la imagen de las tarjetas estas para llamar por teléfono. La mujer latina y la niña o el hijo bajo el cuidado de la abuela. Entonces Telefónica de España gastaba muy bien la forma de vender sus tarjetas con este impacto, digamos, emocional. Bueno, ya prácticamente era alguna bibliografía de cartas de migrantes. Ahí estas cartas de migrantes del siglo XVI, el Archivo de India las sacó Enrique Ote, están transcritas en su totalidad. También la profesora Marta Fernández, yo también hice un libro de cartas de migrantes escritas desde Cuba, y luego he trabajado sobre migraciones contemporáneas, Andalucía y América Latina, a través de la historia oral, estos 2 libros, y luego pues Brasil. Es todo, y bueno, ustedes pues tienen la palabra. Creo que ha sido una conferencia bastante interesante, nos ha dotado de bastantes datos y bueno, yo os invito a que hagáis alguna pregunta o alguna duda, en fin, para ir tomando un turno de debate. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues no sé, yo misma, porque me siento ahora mismo muy identificada con eso, porque yo acabo ahora mismo de terminar un libro sobre la emigración de andaluces a Cataluña en los años 60, y lo he hecho también con testimonios, o sea que hago también historia oral. Y claro, lo que tú estás comentando de que es universal todo ese proceso, de hecho, tal como tú lo has presentado, más o menos son los capítulos de mi libro. Entonces, bueno, voy a oír a ver lo que dice esta mujer, ¿no? Y pues sí, me siento muy identificada. Yo fui también emigrante en el sevillano de 24 horas cuando tenía 15 años a Cataluña, ¿no? Después he vuelto. Y hay testimonios muy interesantes también en ese libro sobre todo lo que tú has estado explicando, de la llegada, de quién te espera, del tema de las redes de paisanaje, bueno, todo. Más o menos sería la historia que yo estoy haciendo con relatos también de personas que están, claro, son ahora mismo personas que viven en Cataluña, que tienen 80 años, 65, 80 años. Y bueno, me ha parecido interesante, a mí me ha servido para quedarme yo muy contenta de que voy por buen camino. El buen camino es los testimonios de la gente. Claro, sí, esto la academia de esto no entiende, esto en la universidad es como una frivolidad, es un pierde tiempo, esto no se valora académicamente. Exacto, yo
una de las cosas eso es como literatura, eso no lo valora. Me alegra muchísimo que en la universidad haya esta línea de trabajo, porque también pienso eso, que la universidad debe ir por ahí, claro, no va. Es que si no te tienes que justificar siempre, ¿no?, de por qué haces esto así, ¿no? Porque claro, la metodología cualitativa siempre se considera una cosa que, bueno, claro, es que la memoria es muy débil, ¿no? Es que la memoria, la gente también dice cosas que a lo mejor no pasaron, ¿no? Pero son las cosas que a ellos les pasaron, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que eso hay que hacerlo, y además tú debes saber también que sobre la inmigración andaluza hay muy poco hecho, y fue una diáspora enorme, sí. Fueron muchísimas personas, ¿no? Yo he centrado mi trabajo justamente para poder acotar un poquito en mi pueblo, de la provincia de Jaén, y he cogido 45 personas de allí, ¿no? En Cataluña, y me parece que es un tema que hay que seguir haciendo. Sí. Hay que sacarlo y hay que rescatar del olvido todo esto, dar voz a los sin voz, y bueno, sea académico o no sea académico, pero hay que hacer esto. O sea, las migraciones no se pueden tratar con estadísticas desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista ahí tan material y tan aburrido, ¿no? Las migraciones hay que tratarlas con la historia de la gente, que cuando uno ha entrevistado 40 personas, si entrevistas a otras 40 te van a contar lo mismo. Sí. Es más o menos lo mismo, pero cada entrevista es única y irrepetible. Sí, cada persona es única y irrepetible, aunque es una tónica general. Es quizás la necesidad del conocimiento de esos hechos históricos que se repiten. Es una repetición continua, y la gente muchas veces desconocemos o no la queremos conocer la historia, y es una manera quizás de poder entender lo que está sucediendo actualmente, que el origen siempre es el mismo. Hay mucha gente que dice, los que se fueron a Cataluña. Ahora, yo sí que puedo entender eso que se critica tanto de que los inmigrantes actuales vivan 20 en un piso. Es que yo he vivido 20 en un piso. Yo lo puedo entender y no considero que por eso sean mala gente ni sean unos delincuentes, ¿no? Pero eso los andaluces que nos fuimos a Cataluña lo hemos vivido, que desde luego el que lo quiera olvidar es su problema, pero pienso que hay que tener memoria. Y es que a eso se vuelve también. Claro. Por ahí se decía que los países que olvidan su historia están obligados a repetirla. Aquí en la época de la burbuja inmobiliaria, cuando a la gente se le hablaba de migración, nadie quería saber nada de migración, y los libros de texto en Andalucía este tema no lo reflejaban con una estadística horrorosa, que eso no había Dios que lo estudiara, ¿no? Y entonces, claro, era no tomar, porque ya éramos europeos, ya éramos más o menos como suecos, ¿no? Entonces la gente se había olvidado de su pasado, y bueno, la historia vuelve a pasar otra vez factura. Y es así. Entonces es un tema de reconocer esto, y funcionaría, pues bueno, las mentalidades menos xenófobas y una mentalidad mucho más abierta y más comprensiva y más tolerante con respecto al tema de las migraciones. Y eso hay que aportarlo así, aportarlo en la docencia, de las escuelas, desde la historia oral, la historia de la familia. Sí. Bueno, en primer lugar, darle las gracias, porque la verdad que me ha gustado mucho la charla, y que lo que quería comentarle que me ha llamado mucho la atención positivamente el hecho de que conecte un pasaje de nuestra historia con algo que se está reproduciendo actualmente, ¿no? Que con el tema de las pateras y demás, que parece lo que está diciendo, ¿no? Que eso se olvida, que realmente un poco hipócrita por nuestra parte ahora con ese dilema que tenemos de si se aceptan, si no se aceptan, si se les deja pasar, si no se les deja pasar, cuando nosotros también hemos vivido esa situación de primera mano, ¿no? Entonces, pues me gusta, yo también soy historia, y la verdad que me gusta conectar ese pasado con lo que nosotros estamos viviendo ahora. La historia nos tiene que ayudar a comprender el presente y a transformar el presente. Si no es así, no sirve para nada. Bueno, sirve para, como erudición. Claro, pero es una cuestión meramente académica, pero al final cuando se queda en los libros y la otra opción de lo que realmente es. De hecho, lo que yo observo es que el procedimiento, en definitiva, no cambia, es el mismo. Lo único que ocurre es que suele cambiar de lugar. Claro.
pero el procedimiento siempre es el mismo. La situación económica que conlleva la inmigración, la guerra, los conflictos económicos, los conflictos políticos y luego que cae siempre en las masas. Siempre hay quien se beneficia de todas las necesidades que tienen las personas. ¿Alguna preguntita más? Está ahí cortadillo. Yo lo que bueno, yo ya había mirado también el tema de la correspondencia, es una cosa que a mí me hubiera encantado. Se ha perdido toda, por ejemplo, de los emigrantes de aquí, de su misma familia, yo no tengo ni una carta, ¿no? Y nosotros le escribíamos a mi abuela. Entonces, eso a mí me hubiera encantado. Yo no sé si existe algo sobre los emigrantes de aquí en cuanto a correspondencia, porque a mí es una fuente que me encantaría poder utilizarla, ¿no? Lo que hay de correspondencia privada que yo he puesto del siglo XVI es porque al fin y al cabo eso es historia oficial. Eran los que legalmente pasaron a América. Pero si América ya fueron 400.000, fueron 800.000, 400.000 iban clandestinamente, pagándole a las mafias de la Casa de la Contratación. Entonces, hemos conservado esas cartas porque esas cartas eran oficiales. Hay gente que luego logra embarcar y son cartas de llamada oficiales. Entonces, por eso, quizá ahora hemos perdido mucha correspondencia privada. Yo tengo alguna de familiares en Argentina y tal, pero bueno, a nivel muy personal, pues hay alguna correspondencia privada, pero eso lo hemos perdido y habría que rescatarlo. Por lo menos rescatando este tipo de historias, rescatamos el pasado, ¿no? Rescatando la intrahistoria, la pequeña historia. Claro, porque dicen es subjetivo, pero es que el documento de un notario no es subjetivo. Claro. Cuando una casa dice hay que poner que vale menos para pagar menos impuestos, o lo que sea, todo, o el señor que escribe desde su perspectiva, y la historia la escriben los blancos, los triunfadores y los hombres casi siempre. Entonces todo es subjetivo, aunque el documento esté lacrado y rubricado, todo es subjetivo, porque somos sujetos los que hacemos esa historia. ¿Qué manda? Lo que pasa es que es el desprecio de la academia hacia la historia de la gente cotidiana, de las personas, hacia el rostro humano. A eso hay un desprecio. Hay un desprecio. Solo hacemos historias de élite, de Carlos V, de lo mismo, otra vez de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Entonces, pues ahora quizás tengamos que rescatar esto. Que quizás ahora no se le dé importancia, pero en el futuro ahí estarán esos escritos, esos rostros y yo creo que por ahí hay que hacerlo, ¿no? Yo pienso que esto es terrorífico, la actualidad mundial es terrorífica. O sea, vienen aquí, pero ¿qué van a encontrar aquí? Si estamos destrozando el planeta entero. Claro. Si es que es terrorífico, o sea, yo cuando vi la primera vez que vi al niño en la orilla, ¿recordáis la fotografía? La primera vez la vi y me horroricé, pero cuando vi a ese niño una vez y otra vez y otra vez y otra vez, yo decía, pero bueno, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué se pretende? Yo es que no lo entiendo, porque yo creo que lo ideal, vamos, si nosotros hemos destrozado, me refiero a Europa, ha destrozado todo. ¿Cómo no va Europa allí y hace que allí se pueda? Es que ya no lo pueden hacer porque están destrozados también aquellos, porque África está como está. Claro. Es que es tan tremendo, que de verdad que ¿qué utilidad tiene ya el que te vaya? ¿Qué utilidad tiene? Porque aquí mismo la emigración que tenemos nosotros aquí, la emigración de las tierras de España que están totalmente baldías, y nos congregamos en grandes capitales, a buscar trabajo en grandes capitales, y estamos perdiendo lo único que realmente nos puede dar algo, porque todo lo demás son burbujas. Como no vayamos a la autenticidad, que de ella nos queda tan poquito, Dios mío, yo es que, o será que soy un poco pesimista, porque vaya tela.
Bueno, habrá que poner cada uno su gotita, su granito de arena en lo que tenga, en el entorno que tenga, es lo que puede hacer. No podemos hacer grandes cosas, pero hay pequeñas cosas en donde tú puedes transformar tu entorno. Es el único, la Es lo única único. forma, la única Por eso hay que forma. hacerlo. Es la única forma. Claro. No hay otra. Y para eso hay que transgredir muchas cosas. Hombre, por supuesto. Las normas oficiales de la Eso. academia, yo digo de lo académico a otras cosas, ¿no? Entonces, pues quizás esa puede ir por ahí el tema, ¿no? O sea, tú puedes hacer pequeñas cosas, un granito de arena, una gotita en un océano, porque no eres nada, no somos nada, nada de nada. Pero lo poquito que puedas hacer, pues... Eso es la única solución. No hay otra. Bueno, nos va quedando poco tiempo. ¿Hay alguna preguntita más por ahí? Mira, me ha llamado la atención dentro de tu currículum, o sea, sobre la historia oral en torno a la base naval de Rota. ¿Qué nos puede avanzar sobre ese tema? Pues sí, ahora la coautora no está aquí, que lleva María Díaz Buzón. Ese tema a mí me lo propuso la Embajada de Estados Unidos. Me llamaron por teléfono a mi despacho ahí a la Universidad de Cádiz y era una mujer que era era la secretaria de la agregada cultural. Ella es española, es periodista y es historiadora. Y entonces esta mujer dice, se ha celebrado el 60 aniversario de la base de Rota en el año 2013 y la única exposición que ha habido han sido fotos oficiales. Pero las fotos que hay del archivo de la administración de Alcalá de Henares, vamos, que no hay nada del otro mundo. La foto de Franco con Eisenhower, pero no hay la gente, no hay testimonios de la gente. Entonces ella se lo propuso, porque esta mujer es muy inquieta. Lo que pasa es que ahora ha caído en desgracia y ya la quitaron de ahí y ya el libro no lo publican ellos, ¿no? Entonces, esta mujer, con esa inquietud y tal, me llamó, ya se lo propuso una profesora de Madrid, de Historia de América, que era norteamericana, y esta profesora dijo, en Cádiz hay una profesora que trabaja historia oral, está allí más cerca, pues plantéale esto. Me lo planteó y empecé con ese proyecto. Estados Unidos pagó una miseria, 3.000 euros, 2 años de trabajo y un equipo de 6 personas trabajando entre transcripción, trabajo de campo, bueno, de horas, pagaron esa miseria, pero ya fue una cosa en la que nos comprometimos y dijimos, bueno, pues para adelante. Y entonces, pues, de verdad que nos excedimos de lo que nos pedía la embajada, porque la embajada lo que quería era ahí un vídeo, una tontería y 4 tonterías. Y nosotros hicimos un trabajo serio, que es casi una tesis doctoral. Y lo presentamos a la Universidad de Cádiz y ahora pues se va a publicar. En total son 46 historias de vida, en donde están entrevistados españoles y norteamericanos, de todas las clases sociales, de todas las profesiones. La gente ha querido dar su identidad, incluso hay fotos, porque yo muchas veces pongo aquí el informante, pero yo creo que tenemos que rescatar la historia con nombre y apellido, y con las fotos si la gente también se la quiere hacer. Y entonces pues ha salido un libro de 580 páginas, ordenado alfabéticamente, en donde se analiza, pues ya digo, la historia de la base con todos los temas, lo que fue la expropiación de la base, de los mayetos, cómo fueron expropiados, que todo esto hay mucha documentación de archivo, pero contado por la gente que se desplazó a Nueva Jarilla, a Doña Blanca, a una serie de pueblos de colonización, porque luego hay un estudio subsidiario, subalterno, que es el tema de los pueblos de colonización, que todos eran de la zona de Rota. Entonces hay un estudio también de lo que hacía el IRIDA, el Instituto Nacional de Colonización, la creación de los nuevos pueblos de colonización y esa migración hacia el interior de muchos mayetos desplazados, la gente que se quedó en la base, el tema del contrabando, el tema de la economía sumergida, el tema de la contaminación de los polaris, de los submarinos nucleares, el tema de los arsenales. Están todos los temas tratados y están entrevistados los últimos alcaldes de todos los partidos: PSOE, PP, Roteño Unido, además Izquierda Unida y las voces en contra. O sea, está entrevistado a nivel político todas las esferas políticas, que cada uno cuenta la historia pues de acuerdo a su ideología, y luego gente de todas las clases sociales. Y de ahí pues va a salir ese librito que después de que la Embajada de Estados Unidos dijo que ellos no iban a publicar, yo no sé para qué lo querían, sería para controlar, porque luego esta mujer cayó en desgracia
Y yo le dije, digo, bueno, vamos a contar una historia, pero que no va a ser una historia rosa, aquí de que lindos son los americanos. Es una historia que haya todo, que estén todas las voces a favor y en contra. Es más, nosotros no lo tenemos ni por tema, es simplemente un documento de transcripciones ordenadas temáticamente como una fuente para que la gente cuando vaya a trabajar, lo mismo que va a un archivo, a ver un periódico o lo que sea, utilice ese libro como fuente documental. O sea, no hay más aspiración. Hay una introducción que se habla un poquito de la historia oral, que se habla de las personas que hemos entrevistado, de la edad, de las profesiones, del ámbito de estas personas, y ya está. Y bueno, ¿y cómo seleccionamos las personas? Pues bueno, pues eso fue echar la red. Mis alumnos míos de la Universidad de Cádiz que eran de Rota, pues oye, vente para acá que te voy a presentar a este a otro, y así en cadena. Eso de que hay que coger una muestra de tal edad, tal, nada, eso para nada. Ahí va gente desde los 27 años, que son totalmente biculturales, hijos de matrimonios mixtos, 3 testimonios de matrimonios mixtos, a gente de 91 años desplazada en Nueva Jarilla. O sea, va gente de todas las edades contando su historia de cómo va, y luego salen todos los temas: el contrabando, la contaminación medioambiental, el trabajo, todo, un poquito lo que podía avanzar. Pero bueno, ya saldrá, en la Universidad de Cádiz al final ha decidido publicarlo, y yo creo que a finales de este año, 2017, tendremos el libro, pero que el libro es meramente un documento para que los historiadores vayan a él. Aquí no se pretende hacer, en los de migraciones sí he hecho libros de historia de migración. Esto es simplemente un testimonio documental de 40 historias de vida. Yo no sé cómo estás de tiempo, creo que te tienes que ir. No me tengo que ir. O sea, yo por mí, encantada y estupenda. ¿Alguna preguntita más? Muchísimas gracias a todos. Yo traía una pequeña secuencia de la película El inmigrante de Charles Chaplin, eran 3 minutos. Si queréis, lo veis. Si funciona, como además es mudo, es cine mudo, pues no están muy bien los altavoces. Y era porque es la primera película, yo he trabajado mucho en el cine de las migraciones, y es la primera película en 1917 que se hace sobre migración. Hay muchísimo de cine y migración que los docentes se podrían incorporar también reproducirle. Si se pagaran las luces.
para que viéramos, porque el cine de migraciones también es un recurso fantástico para hablar de este tema. Pues nada, hasta luego. Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y a ella felicitarle por esta conferencia y agradecerle en nombre del Ateneo pues su participación en el día de hoy. Nosotros normalmente pues te damos aquí un pequeño detallito de recuerdo sobre tu estancia en el Ateneo y además pues te vamos a dar un detallito que acostumbramos a darle a todos nuestros conferenciantes para que se lleve un buen regalito de él. Una botellita. La foto que Muchas gracias. Muchas gracias.